Bienvenidos a todos los que estén en conexión con este momento. Vamos a hablar de las pérdidas de embarazo porque día a día llegan muchas personas a nosotros que tienen muchas dudas acerca de por qué tienen que pasar por esas experiencias y bueno, muchas veces es difícil darles una respuesta porque no hay una respuesta, sino que hay muchas opciones que solo Dios puede conocer. Pero sí podemos dar como un panorama de algunas de las posibilidades del por qué suceden esas experiencias. Todo está relacionado y mucho de lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con contratos espirituales creados antes de hacer este viaje terrenal. Algunas cosas podríamos decir que están marcadas por destino y otras cosas podríamos decir que suceden porque son consecuencias de decisiones que no hemos tomado o de malas decisiones que hemos tomado. Es muy importante comprender desde la raíz que las cosas suceden por una razón que está más allá de nuestra comprensión. Que quizás llegó la hora de empezar a ver las cosas desde otro lugar para no sufrir. Y en vez de verlo todo como un castigo y verlo desde un lugar de victimización, verlo desde la necesidad de descubrir el por qué pasan las cosas para que no se vuelvan a repetir. Porque así sucede siempre. Las energías están presentes y hasta que no son resueltas se siguen presentando. Entonces, si la energía de la pérdida está presente, va a estar presente en muchos aspectos de la vida. Va a estar presente hasta en el tema económico, ¿no? Entonces uno de repente pierde dinero, luego pierde una amistad, luego se pierde a sí mismo, luego pierde un hijo, pero siempre está la energía de la pérdida dando vueltas. Eso pasa mucho, que si uno comienza a ver, dice, claro, no es solo que perdí un hijo, ¿cuántas cosas vienen sucediendo en mi vida en donde la energía de la pérdida está presente? Pero a veces nos cuesta ver el tema de las energías y nos encasillamos en un solo tema, ¿no? Y nos quedamos estancados en ese tema y hay un apego por ese tema y no podemos salir del dolor. Y eso es lo que debemos evitar. Debemos por eso comenzar a buscar las respuestas en planos más elevados, ¿sí? Esto significa aferrarse también un poco más a Dios y en vez de alejarnos de Dios cuando vivimos una experiencia difícil, aferrarnos a Él para que nos ayude a ver por qué eso sucedió y qué necesitamos hacer para que próximamente no vuelva a suceder. Algunas de las razones por las cuales se manifiesta la pérdida de embarazo tiene que ver con la alimentación también. La falta de vitamina B12 hace que muchas veces se presenten las pérdidas de embarazo, porque el bebé no tiene suficientes vitaminas como para avanzar en su crecimiento. Por eso es tan importante el tema de la alimentación. Creo que muchas veces no tomamos conciencia y que hasta creemos que podemos comer a cualquier hora y que podemos comer cualquier cosa y que no pasa nada. Y no es así. Nosotros debemos tener más sabiduría en cuanto a la alimentación, porque la alimentación va a determinar muchas cosas en nuestra vida, así como también determina la fertilidad. Cuando hay problemas de fertilidad es porque hay problemas de alimentación. Cuando hay pérdidas de embarazo, muchas veces es porque también hay problemas de alimentación. Esa puede ser alguna de las razones. El tema del alimento y el tema de la falta de conciencia que tenemos en cuanto al alimento. Todo bebé al momento de ser gestado necesita determinadas vitaminas, proteínas y minerales para poder avanzar
y evolucionar en cuanto al crecimiento que se está manifestando para darle vida al cuerpo de esa alma. En el caso de una pérdida de embarazo, en realidad lo que no continúa su crecimiento es el cuerpo, pero el alma, que estaba destinada a venir, sí continúa su viaje. Y lo que muchas veces sucede es que quizás era un acuerdo álmico entre esa alma y tu alma. Quizás esa alma en otra vida fue parte de tu vida y han creado un acuerdo espiritual para poder sanar eso que no se resolvió. Quizás esa alma en algún momento estaba destinada a venir y su embarazo fue interrumpido. Entonces de esta manera las energías se equilibran. Quizás esa alma estaba en un plano que no estaba en la luz. ¿Por qué? Porque quizás antes de este viaje terrenal, en otro viaje terrenal, cortó el hilo de la vida y decidió irse de este plano antes de terminar su destino. Entonces no eleva hacia la luz, queda en un entreplano en donde le dan la oportunidad de venir nuevamente, pero viene desde una vibración que no está en la luz. Entonces viene un periodo de tiempo. Luego de hacer ese acuerdo y de experimentar ese corto periodo de tiempo en el vientre, esa alma, si realizó un acuerdo espiritual para luego elevar hacia la luz, es cuando eleva hacia un plano en donde puede programar su próxima vida y puede regresar o puede programar su próxima vida en otro mundo. Pueden ser muchas las razones. Hay que ver también cómo está el árbol familiar. Si en el árbol familiar hubo muchos embarazos interrumpidos. Hay que ver por qué, si hubo muchos embarazos interrumpidos, le toca a una persona de repente saldar eso. Hay que ver cómo actuó esa persona en otras vidas. Hay que ver cómo está en la evolución y en la vibración una persona en este momento y por qué atrae eso. Hay muchísimas razones. Hay que ver qué es lo que uno tiene que aprender también. A veces uno tiene que quizás pasar por eso porque tiene que aprender determinadas cosas, porque uno mismo acordó ese acuerdo antes de venir. Las razones pueden ser infinitas. Lo seguro es que nada sucede en nuestra vida sin la aprobación de nuestra alma. Si nuestro yo superior lo habilita, eso va a suceder. Y si nuestro yo superior no lo habilita, no sucedería esa experiencia. Entonces, si algo está sucediendo, es porque es necesario. Nos cuesta aceptarlo, nos cuesta entenderlo, lo que fuera. Y por eso muchas veces tenemos que estar un paso adelante. Nosotros siempre supimos que teníamos dos formas de hacer las cosas. Podíamos conocernos y no cuidarnos, y que venga un hijo en ese momento y no cambiar nuestra alimentación. Podríamos haber elegido quedarnos donde estábamos, con la vida que teníamos, y seguramente el destino hubiera sido completamente distinto. Y quién sabe cómo hubiera sido la experiencia del embarazo. Pero eso es lo que marca la diferencia, las decisiones que uno toma. Nosotros elegimos cambiar la alimentación, cambiar nuestra vibración, mudarnos, invitar a Dios a nuestra vida para que nos enseñe de qué manera tener un embarazo sagrado, pedirle asistencia para que el parto sea sagrado, consagrarle a Guadalupe para que la energía de Dios cada día la esté alimentando y ella esté en plena conexión con el mundo espiritual del cual viene. Pero esas son decisiones que vamos tomando, que si no las hubiéramos tomado, quizás nuestra experiencia hubiera sido completamente distinta y no estamos libres de pasar por una experiencia dolorosa. Nadie está libre. Lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas lo mejor
que podamos y a conciencia, para poder evitar todo tipo de situaciones que nos lleven al sufrimiento. Pero hay cosas que no van a estar en nuestras manos, porque están en manos de nuestro yo superior, están en manos de los contratos álmicos que hemos creado antes de venir. Y no todo tiene que ver con la voluntad de Dios, que muchas veces le atribuimos a Él ese peso y decimos, bueno, si Dios lo quiso, ¿qué querrá Dios que aprenda? Dios no quiere que suframos, Dios no quiere castigarnos, Dios quisiera que nadie pase por ese tipo de experiencias dolorosas. No es que Dios observa nuestra vida y dice, bueno, tendrás que aprender, te mando esta prueba. No es así. Dios es muy compasivo y es muy benevolente y es muy prudente, es muy compañero, es muy paternal, y Dios sufre a la par nuestra cuando pasamos por experiencias muy dolorosas. Eso es lo principal que debemos entender, para que en vez de alejarnos de Dios cuando pasamos por el sufrimiento, aferrarnos a Él para que Él nos dé fortaleza y nos restaure, para que luego de esa experiencia vengan experiencias mejores. Entonces, quizás llegó la hora en donde en vez de renegar y luchar con las circunstancias que nos duelen, que podamos estar más hacia adentro y hacer más introspección para poder cambiar lo que sea necesario cambiar para que lo próximo sea con otra vibración. Entonces mucho pasa por ahí, por comprender que debemos meditar y debemos ir mucho hacia adentro de nuestro corazón para que se empiecen a vislumbrar las respuestas del por qué vivimos cada experiencia. Y comprender que nadie, desde afuera, ningún consejo externo, nos va a poder revelar la verdad. Porque las verdaderas razones de cada experiencia están grabadas en nuestras memorias internas y en nuestros registros. Y esas respuestas solo van a estar en nuestro corazón. Entonces debemos, en vez de buscar más en el afuera el apoyo, buscarlo más adentro. Y por eso es tan importante aferrarnos a Dios. Porque en el silencio y en presencia de Dios vamos a poder ver aquello que necesitábamos que se revele. Necesitamos sanar después de pasar por una experiencia así. No podemos tapar, ¿se entiende?, una experiencia de dolor con una relación, o buscando otro hijo, o con un viaje. Eso nos va a alejar más de nosotros mismos. Lo que se debe hacer ante una situación difícil siempre es aquietarse, hacer silencio, hacer el duelo, estar con uno y pedir fuerzas a Dios para continuar y claridad para ver y contención, y necesitamos esa contención divina. Entonces, una vez que damos esos pasos, es como que las nubes que tapaban el panorama empiezan a disiparse y comenzamos a entender el porqué de cada cosa. Y lejos de enojarnos con las experiencias, comenzamos a agradecerlas, porque entendemos que traían información y aprendizaje que no podíamos ver. Pero para llegar a ese punto hay que conectar con el adentro. Siempre la conexión es hacia adentro. En los momentos más difíciles, en las experiencias más dolorosas, hay que estar menos hacia afuera y más hacia adentro. Hay que tomar distancia. Cuanto más nos metemos en el drama y en la energía del dolor, más difícil se hace cambiar la vibración para poder salir de ese dolor, y corremos el riesgo de quedar atrapados en ese laberinto de dolor y atraer una y otra vez experiencias similares a esa energía. Entonces, la pérdida de un hijo trae luego la pérdida de la pareja, y luego la pérdida de la abundancia, y luego la pérdida
del entusiasmo y luego la pérdida de la alegría y luego la pérdida de nuestra conexión con Dios, y así esa energía cada vez copa más nuestro terreno. Y así es como obra el mal. Así es como el mal nos distrae, nos atrapa, nos contamina y nos apaga. Si contrariamente atajamos las cosas a tiempo y decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué traigo esto? ¿Cómo estoy vibrando? ¿Cuáles son mis acuerdos espirituales, mis registros? ¿Qué tengo que sanar? Y uno empieza a rezar y a escuchar a Dios y a aferrarse a algo superior y menos mundano. Entonces, todo empieza a cambiar, se empieza a despejar el camino, se empiezan a abrir puertas, llegan oportunidades, llegan respuestas. Y de eso se trata. Entonces, la base va a ser cuidarnos, amarnos y proteger nuestra energía. Fijarnos en dónde ponemos nuestra energía. Y dejar de darle energía a cosas que no están en la luz. Charlas negativas, programas negativos, circunstancias negativas, salidas en donde hay mucho ruido, en donde hay mucha energía, en donde todo es hacia afuera, en donde todo es superficial, todo eso nos lleva por mal camino. Y contrariamente, más meditación, más naturaleza, más silencio, más paz, más calma, va a traer una energía especial que nos va a hacer sentir diferentes y va a elevar nuestra conciencia y vamos a entender mejor las cosas que nos pasan. Sabemos que la pérdida es difícil, sabemos que el dolor es un peso y sabemos que no es fácil salir de una energía que nos atrapa, pero sí podemos asegurarles que Dios todo lo puede, que debemos abrir nuestro corazón y dejarnos ayudar, para que podamos atraer esa fuerza que ya no tenemos, para que podamos ser bendecidos por una energía divina que ya no nos habita y que perdimos, porque perdimos la fe y perdimos la esperanza. Entonces hay que aprender a pedir, y hay que aprender a rendirse, y hay que aprender a redimirse, y hay que aprender a perdonar y a perdonarse. Entonces, si bien la pérdida del embarazo no debe ser fácil, yo transmito lo que recibo y no lo experimenté nunca, pero así es como me lo muestran, como una experiencia que no es fácil y que solo puede comprender el que lo vivió, pero también uno puede, dando vuelta a la visión, dar vuelta a la sensación de la experiencia y que en vez de convertirse en una debilidad se convierta en una fortaleza. Porque quizás esa experiencia forma parte de tu misión, para que luego ayudes a otras personas que pasan por experiencias similares. Quizás lo que para una madre esa es la experiencia más desgarradora, la pérdida de un hijo, quizás para ese hijo es la experiencia más evolutiva que tuvo en su vida, porque gracias a ese pequeño lapso que estuvo en la tierra logra de repente salir de un determinado karma y avanzar hacia nuevas experiencias. O por ahí puede regresar habiendo programado un contrato espiritual en un plano de luz gracias a que salió de una vibración negativa antes de volver a encarnar. Debemos empezar a ver las cosas más allá, sin quedarnos con lo que parece ser. Porque en lo que parece ser no va a estar la respuesta. La respuesta siempre está del otro lado, del velo. Y
nuestros ojos deben estar en conexión con nuestro yo superior para que nuestro yo superior nos los pueda mostrar. Y nuestro yo superior siempre está conectado con la visión de Dios. Entonces siempre es Dios quien nos va a revelar aquello que necesitemos comprender, pero cuando estemos listos. Para estar listos hay que cambiar nuestra conciencia. Entonces, primero cambiar la conciencia, para después poder ver. Y luego de ver, vamos a sanar, y luego de sanar, vamos a poder avanzar. Y por ahí va el camino. Nosotros en la página web vamos a crear material para acompañar esos procesos. Meditaciones, música. Entonces, queríamos dar esta información porque realmente sentimos que es importante. Porque muchas personas pasan por este tipo de experiencias y cuesta a veces entender por qué el dolor está presente. Pero cuando escuchamos la verdad y nos resuena, entendemos y salimos de ese estancamiento y todo se ilumina. O sea que esperamos que con esta información haya llegado luz y esperanza. Que los ángeles te acompañen, que haya mucha sanación y principalmente que haya paz interior, porque a través de la paz interior viene la claridad. Y que haya mucha fe en el corazón para saber que todo lo que sucede nos está fortaleciendo y nos está preparando para mejores experiencias. Que Dios y los ángeles bendigan a quienes están del otro lado y que con esta información llegue la fortaleza espiritual que necesitan para trascender todo momento difícil, con la certeza de que somos muy amados y que estamos muy acompañados por Dios. Aún muchas veces nosotros nos alejemos, Él nunca se aleja de nosotros. Tan solo hay que extender nuestras manos y abrirle nuestro corazón para que su amor pueda volver a habitarnos. Amén.